Hola. Con Orichas. Y esta canción dedicada a Cuba. Estamos comenzando una nueva transmisión a través de Instagram Live de Diáspora Radio. Como digo, cada semana es un encuentro, un reencuentro con parte de la comunicación cubana, de los rostros, de las voces, de los nombres que estuvieron en los créditos de los programas de radio y televisión, que en algún momento estuvieron también en los medios de prensa, en fin. Hoy voy a conversar con un amigo, colega, con una persona muy especial. Llegó a ser rostro de la radio y la televisión cubanas, una celebridad en Cuba hasta donde se podía ser y se puede ser celebridad en nuestra isla. Con el comunicador cubano hoy residente en España, Joaquín Mulén, vamos a estar conversando. Ya Joaquín está ahí en línea y lo voy a... Ahí nos estamos conectando. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias, son las 7 de la tarde en Chile, 6 de la tarde en La Habana y en Miami, pero has esperado hasta la medianoche para conversar con nosotros. Pues me da muchísimo gusto poder hacerlo, poder entablar este diálogo desde dos puntos tan distantes geográficamente hablando. Sí, muy distante. Bueno, pero tú estás acostumbrado a las distancias, a los puntos geográficos distantes. Así es, así es. Joaquín, ¿desde cuándo te radicas en España? Pues hace 17 años aproximadamente. Porque con anterioridad yo había estado por aquí en temas de estudio, de formación profesional, pero ya como tal, a trabajar en medios y todo eso, a hacer, digamos, una estancia más larga, hace unos 17 años. Hace 17 años. Vamos a hablar de esa etapa en algún momento más adelante, pero quiero iniciar conversando contigo. Vamos a estar a través de tu recorrido por la radio y la televisión de Cuba y del mundo, hablando de radio, hablando de comunicación. Tú eres holguinero. Así es, de la ciudad de Los Parques. En Holguín te recuerda mucho, hay alguien ahí conectado, dice saludos Joaquín desde tu querido Holguín, Batista Pena. Sin embargo, no es ni en La Habana, ni en Holguín, donde tú comienzas tu carrera en los medios de comunicación, cosa que poca gente sabe. Lo haces en la antigua Unión Soviética y lo haces en la televisión y lo haces en ruso. Quiero que me cuentes esa historia porque yo también estoy un poco sorprendido. Bueno, para ser honestos, yo en Radio Angulo de niño sí había estado haciendo cositas. Había estado en programas infantiles, luego en programas juveniles como corresponsal, pero efectivamente, bien dices que mi primera andadura profesional se produce en la ciudad de Odessa, en Ucrania, posteriormente en Kiev, como presentador de televisión y efectivamente en ruso, como has dicho. Y fue un reto, fue una cosa muy bonita, fue casual, porque había un programa que se dedicaba a Cuba, y entonces había un grupo de jóvenes estudiantes cubanos invitados. Y en ese programa yo tenía que participar, decir un poema. Y se hace el ensayo, y cuando termina el ensayo, me llaman, pasado como 2 o 3 horas, me llaman a la residencia estudiantil y me dicen, mire, le hablamos de la televisión que usted acaba de ir. Yo digo, ¿qué ha pasado? Porque yo acabo de hacer. No, es que queremos proponerle, si a usted no le molesta, que en vez de decir el poema, esté con la presentadora, presente el programa. Yo, bueno, imagínate, me quedé súper sorprendido, pero a la vez súper contento. Yo pensé que iba a ser ese programa, porque era un programa dedicado a Cuba, pero resulta que una vez que terminó esa emisión, bueno, pues se reunieron conmigo, me llamaron, me propusieron ser el presentador habitual del programa. Y así estuve 5 años. 5 años. ¿En qué etapa fueron esos 5 años? Eso fue entre 1982 y 1987. 1987. Te pregunto la etapa, porque ya que tú empezaste en la televisión, en los medios,
en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy es un país en Ucrania, es una de las repúblicas que se independizó, ya llegaba los aires de la glasnost y de la perestroika. Se decía, ¿cómo se vivía eso? Simplemente la gente que estaba en los medios, en la antigua Unión Soviética, eran ajenos a lo que se estaba comentando Para fuera. nada. No eran ajenos, no eran ajenos. Hubo mucha expectativa. Como recordarán los que siguieron la historia de la entonces Unión Soviética, se produjo digamos, una modificación casi continua después del fallecimiento del que había sido durante muchos años secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Ilich Brezhnev. Después que fallece Brezhnev, pues vienen rápidamente, se producen 3 cambios, casi a presidente o casi a secretario general por año. Y cuando llega Mikhail Gorbachev, pues llega con un discurso renovado. Vamos a pensar que en aquellos años, en la entonces Unión Soviética, digamos que se decía que Brezhnev era de la línea conservadora. En su lugar se propone no se propone, sino que llega a la máxima dirección del partido Andropov, que era todo lo contrario, era muy renovado. Pero Andropov tiene apenas un tiempo al frente del partido, fallece. Viene Chernenko, que es una especie de ten con ten, digamos. Yo incluso recuerdo literalmente en el momento en el que fallece, que también se produce muy rápido, que dicen, cuidó la unidad del partido como la niña de sus ojos, porque él le tocó moverse entre 2 aguas. Estaban dentro del partido los conservadores, digamos, los de la etapa de Brezhnev, y los de Andropov, que eran mucho más renovadores. Pero Chernenko no pudo hacer nada, también falleció, y en eso llega Gorbachev, que venía también con la línea de Andropov, o sea, de las modificaciones. Él consideraba que había que actualizar el modelo de la entonces Unión Soviética y empieza a poner en marcha efectivamente la glasnost, que no es otra cosa que, digamos, transparencia, más o menos para entendernos en español. Son palabras que se dijeron tanto en ruso que el mundo las aprendió tal cual. Glasnost, Sí, las españolizó. Exactamente, la gente se quedó con el término tal cual, pero si lo dijésemos en español sería transparencia, glasnost, y perestroika, pues la reconstrucción, digamos, en cierta medida, ¿no? Que ya sabemos que al final no fue ni una cosa ni la otra, sino que terminó con la desintegración de la entonces Unión Soviética. Y para un cubano joven que estaba recién empezando su carrera profesional, que le gustaban los medios de comunicación, ¿qué percepción tenías tú de lo que se vivía al interior de un canal de televisión, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética? ¿Era tal el control ideológico? ¿Era un modelo muy parecido al que después te encuentras en Cuba? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo evalúas hoy al cabo de los años? Pues no era exactamente igual. Y no solamente en el tema del contenido de los medios, sino en la vida en general. La manera en que se organizaba el país no era exactamente como con el modelo con el que hoy, o con el que a lo largo de los años nos hemos encontrado en Cuba. Era otra manera. Efectivamente, es un país con economía planificada, con medios controlados, pero con otra perspectiva. La verdad es esa, con otra perspectiva. Y bueno, pues lo de los medios controlados también nos da muchas veces a pensar, porque ahora cabría preguntarse en qué lugar del mundo los medios no están controlados, porque esa es otra interrogante. Claro. Oye, una pregunta casi por curiosidad. ¿Cómo un estudiante con su español nativo logra llegar a ser presentador de televisión en idioma ruso para los rusos? ¿Cómo aprendes el idioma? ¿Cómo te navegas, te manejas tan fácil Bueno, en el cirílico, que era como se llamaba el alfabeto? Sí, en el cirílico. La verdad es que a mí me gustó mucho. Yo no había estudiado ruso antes, cuando estaba en la secundaria y en el preuniversitario, yo no había estudiado ruso, estudiaba inglés, pero cuando viene el tema de la carrera y la posibilidad de estudiar en el exterior, que opto por la Unión Soviética de acuerdo a la especialidad que en ese momento escogí y todo eso, me empiezo a dar cuenta que me gusta el idioma. En la facultad preparatoria me identifico mucho. Y yo, la verdad es que a lo largo de los años de la preparatoria trataba de hablar el idioma todo el tiempo. Había algunos compañeros que decían, estás loco, pero si vas a tener 5 años para hablar ruso, olvídate de eso. Aprovechemos y hablemos este tiempo lo más que podamos español, que después
no vamos a tener tiempo. Pero yo, y no solamente yo, un grupo de compañeros que intentábamos entre nosotros, incluso en las horas libres, en momentos de esparcimiento, hablar también lo poquito que sabíamos del ruso. Y yo la verdad es que me centré mucho en el idioma. Y así fue, cuando yo llegué al primer año de la carrera, evidentemente seguimos dando idioma ruso durante los 5 años de la carrera, yo, no sé, empecé a tener buenos resultados con el idioma. De hecho, una vez que me gradué, me quedé también o sea, obtuve también el título de profesor de idioma ruso, porque la verdad es que me sentía muy cómodo. No sé por qué, porque realmente si nos ponemos a pensar, el cirílico como alfabeto no tiene nada que ver con nuestro alfabeto, y ya luego no solo la manera de escribir, sino las construcciones, las formas verbales, es totalmente diferente. Pero la verdad es que me sentí muy cómodo y parece que sonaba ruso, porque bueno, vino esa posibilidad de la televisión. Oye, hablamos de la Unión Soviética, los cubanos que nos están viendo o que nos van a ver. Recuerdo que cada uno de los capítulos de Diáspora Radio quedan en las redes sociales para que la gente lo vea a demanda o en diferido. Pueden estar pensando que fuiste a la Unión Soviética a estudiar, como te conocimos, radio y televisión, un comunicador, comunicación. No, llegas a estudiar una carrera nada que ver. Entonces, esa carrera te iba a formar supuestamente como ingeniero, más lo que aprendiste y bien aprendiste de ruso, ¿lo pudiste capitalizar en algún momento a lo largo de tu vida como comunicador, como rostro, voz? Yo le agradezco mucho esa etapa, efectivamente. Yo estudiaba ingeniería en radio y televisión porque era la opción que tuve en el momento en el que terminé el pre, no llegó periodismo ese año, y dije, bueno, pues esto está bastante cerca, está en los medios, nos vamos por aquí. Y encima en el exterior, porque también quería estudiar en el exterior, por tener esa experiencia, aprender otro idioma. La verdad es que me gustaba todo eso. Y lo cierto es que me ha marcado, porque aunque yo posteriormente, a lo largo de mi vida profesional, no he usado el idioma ruso en presentaciones en televisión ni en radio, pero sí me ha valido para otras cosas, porque he trabajado en algunos momentos de traductor y efectivamente yo creo que lo que bien se aprende no se olvida. Yo hoy todavía me sorprendo haciendo anotaciones. Las anotaciones que yo me hago cuando uso todavía alguna que otra vez agenda de papel, las anotaciones me las hago en ruso, porque no quiero olvidarlo. Y yo recuerdo, fue muy cómico, porque cuando yo regresé de la entonces Unión Soviética, que volví a mi ciudad natal, yo dije, el inglés lo tengo olvidado. Entonces volví a la escuela de idiomas un poco a refrescar lo que durante 6 años había perdido. Y yo, las notas de clase, las traducciones del inglés, las hacía al ruso. Con lo cual un día unos compañeros me pidieron el cuaderno de notas que no vi. Y dice, pero tú estás loco. O sea, traducía del inglés al ruso en lugar del inglés al español. Y es lo que he mantenido durante este tiempo. O sea, he intentado, en la medida de lo posible, pues utilizarlo con amigos. En el móvil tengo el alfabeto cirílico. Cuando me conecto con antiguos compañeros o con personas que saben ruso, les escribo en ruso directamente. Lo sigo haciendo. Cuando llegas a la Unión Soviética a estudiar y a trabajar, ya tú mismo lo decías, habías pasado por la radio. El tema de haber tenido esta inquietud y la experiencia de la radio, tal vez fonéticamente, en el tema de articulación, ¿tú crees que ayuda en algo al aprendizaje de los idiomas? ¿O en tu caso te pudo haber ayudado en algo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo por suerte, siempre lo digo con mucha ilusión, tengo una madre que fue muy exigente con el tema de la articulación. Incluso cuando yo estaba en casa, con frases comunes, coloquiales, hogareñas, ella me hacía evitar las contracciones. No, yo decía, voy para casa, no, ¿para dónde? Entonces yo me hacía repetir las oraciones completas. Voy para casa y así. Y yo creo que efectivamente el dominio de un idioma y la manera en la que ya yo en español me había proyectado, evidentemente, como aficionado en aquellos años en Radio Angulo, me sirvió muchísimo para luego, digamos, cargar las pilas en ruso, para decirlo de una manera breve. Yo creo que sí que sí. Hiciste muchas cosas en el mundo de la comunicación, periodista, locutor de radio, actor, doblajista, redactor, productor, escribiste en revistas, hoy presentador de televisión
en España, que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, tus roles como presentador de radio y televisión te catapultaron como uno de los comunicadores más reconocidos en la Cuba de los 90. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Pues con mucha ilusión, porque imagínate aquel muchachito que prácticamente no conocía a nadie, porque yo no tengo antecedentes familiares en los medios de comunicación. Entonces, cuando yo llego a Radio Rebelde en el año 92, lo primero es que la pronunciación llamó la atención, porque el estilo de Rebelde en aquel tiempo, ya lo sabes, y además hemos sido compañeros, que de esa parte creo que los que te siguen en Instagram están muy al tanto. El estilo era con mucho ritmo, pero tenía que entenderse, o sea, había que articular y pronunciar muy bien. Y cuando yo empecé, como no era un apellido conocido, no era hijo de nadie, algunas personas pensaban que yo era latinoamericano, que no era cubano, que era de algún país latinoamericano. Yo decía, no, soy de Holguín. ¿Cómo de Holguín? Sí, yo soy de Holguín. Y lo que pasa es que en Holguín, y esto también tiene que ver con el entorno, porque te he dicho lo de mi madre, la exigencia familiar, pero la verdad es que en mi ciudad hay una tendencia bastante generalizada a hablar correctamente el español. Y eso, digamos que lo vives, lo llevas en la sangre. Entonces, evidentemente, llegar a La Habana y de pronto lograr con esa misma manera con la que hablaba en Holguín, yo creo que nunca he cambiado. O sea, abrirte paso y que la gente incluso empezara a reconocer, y mis compañeros de Holguín, con los que había hecho prácticamente una familia, sintieran también ese cariño del público hacia esa manera de comunicar. Evidentemente me hacía mucha ilusión, porque eran años donde en Rebelde abrirse paso era especialmente complicado. Había nombres muy importantes, había personalidades, personajes de la radio, más que de Rebelde, de la radio cubana. Para ser honestos, en aquellos años Rebelde marcaba la tendencia de hacer en la radio cubana. O sea, decir Rebelde era, no sé, a todo el mundo se le ponían, se le salía la baba, ¿no? Como se dice de una manera muy coloquial. Irse a Rebelde a trabajar era el gran sueño de muchas personas. Y yo por eso digamos, lo aplaudí con especial ilusión. Se acabaron, Moulin, porque yo sé que estás en España, en Europa, pero viajas continuamente a Cuba como yo. Estamos al tanto de lo que ocurre en los medios. Y tú mencionabas esos años 90, donde convivíamos con una generación de nombres, de personajes, personalidades posicionadas en el mundo de la comunicación y de la locución. Pasó esa etapa, se quedó Rebelde y se quedó la radio cubana sin referentes en ese sentido, ¿o no estás tan al tanto? Yo podría decirte que no hay tantos referentes, lamentablemente. Lamentablemente, si comparamos lo que sucede a día de hoy con lo que pasaba en los 90, siguen existiendo muy buenos compañeros, muy buenos comunicadores, muy buenos periodistas, pero no hay una marcada diferenciación de los estilos de las emisoras. A eso hay que añadirle que muchos compañeros trabajan en más de un medio de comunicación. Entonces es muy difícil que tú asocies a Álvaro de Álvarez solo con Radio Rebelde, que era lo que pasaba en los 90. O sea, en los 90 tú decías César Arredondo, Franco Carbón, Jorge Ibarra, y Gladys Goizueta de Rebelde. Ibas a las compañeras, Gladys Goizueta, Ana Margarita Gil, Josie Jiménez, y eran voces de Rebelde. Y eso, evidentemente, hoy creo que no sigue sucediendo, salvo muy pocas excepciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ojalá volviera ese medio en el que el oyente, por ejemplo, se identifique directamente. Solo poner la emisora, encender la emisora, y hoy que, por ejemplo, lo tienes en el terminal, en el dispositivo móvil, solo encender la emisora, la gente percibía la identidad de esa emisora, y en gran medida eso tenía que ver, primero, con la banda sonora de la emisora, y segundo, con las voces de la emisora. Tenía que ver, y y lo voy a hacer como una suerte de provocación porque se me acaba de ocurrir, no lo había pensado, pero tiene tal vez que ver también con el momento que nos ha tocado vivir como país,
con una movilidad humana constante, porque estoy pensando que todas esas voces, todos esos rostros, tuvieron y estuvieron décadas de posicionamiento en la radio, décadas y décadas. Hoy, muchos de nosotros estuvimos un periodo y nos vamos. Vienen otros, arrancan su carrera y desaparecen. Y hay un continuo pasar, hay una movilidad de voces que tienen que ver tal vez con el momento que vive el país y que eso también ha afectado el mercado de la radiodifusión local. Podría ser, efectivamente, hay menos permanencia de determinados compañeros en medios de comunicación. Y también es que las realidades son otras, no solo en Cuba, sino a nivel global. Hoy es muy común que estés a veces en muchos sitios. Es una realidad y aquí lo mismo lo tenemos. Pero sí que ha marcado, o sea, la radio siempre suele ser el reflejo del modo de vida de un país. Rebelde reflejaba en los 90 con aquel ritmo de la vida, el ritmo de la vida o el ritmo con el que la mayor parte o gran parte de los cubanos se identificaba. Los medios, efectivamente, como te decía, son un reflejo de la etapa del país. Hoy el país vive en otra etapa, por distintas circunstancias, las más diversas. Y evidentemente eso se nota en los medios de comunicación. Y nos vamos a Rebelde y ahí lo tenemos. Digamos, la cantidad de voces de Rebelde, yo ahora mismo no puedo, yo escucho la emisora e intento siempre, uno se siente parte, ¿no? de aquello, es la casa, es como Radio Angulo, que siempre que voy a Holguín, pues estoy con mis compañeros y todo eso, y uno intenta mantenerse al tanto, pero hay veces que es difícil cogerle la pista, seguirle la pista, porque precisamente hay tantas y tantas voces que no atinas, no sabes, pero ya no está, pero está en otra emisora, pero vuelve más, o sea, y yo creo que eso debería retomarse, debería pensarse mucho más en la identidad de nuestras emisoras. Me gusta lo que estás diciendo y me gusta sobre todo porque lo mezclo con tu historia de vida y tu historia en el mundo de la comunicación. Y esos grandes no solo se preocupaban del estilo, del posicionamiento, cuidaban la radio, sino también cuidaban quienes llegaban a la radio. De alguna manera, tu venida de Holguín a La Habana es un descubrimiento de dos grandes, un gran director y un gran locutor de la radio cubana y de Radio Rebelde. Sí, efectivamente, yo tengo que coincidir una vez más contigo en este aspecto, porque las voces son los grandes nombres, las grandes estrellas de Rebelde, entonces eran muy cuidadosos con saber a quién daban el testigo, a quién daban el bastón, porque sabían que la carrera continuaba, o sea, la radio está viva y nadie es eterno en el mundo, con lo cual saben que en un momento determinado hay que preparar una generación que siga un relevo. Pero eran muy cuidadosos con eso, muy exigentes. En el caso mío, y ya que lo mencionas, y además yo siempre creo que no me voy a cansar nunca de dar las gracias a Franco Carbón, a quien yo conocía como cualquier cubano, o sea, de oír a Franco Carbón, el de Rebelde, pero que en una visita que hace junto a Alberto Fernández para emitir así desde Holguín, en ocasión de la fiesta iberoamericana, le hablan a Franco Carbón por eso decía hace un rato, de aquel muchachito, ¿no? Porque bueno, yo estaba recién graduado y todo eso, y le dicen, oye, que aquí hay un muchachito que mira, que bueno, y entonces me escucha y me propone, primero me propone ser colaborador, corresponsal de así desde Holguín, y más tarde, en una ocasión en la que visito La Habana para llevar unos programas al Festival de la Radio, me hace una especie de prueba de locución, porque dice, yo te he escuchado improvisar, ya veo que efectivamente ahí te mueves como pez en el agua, pero me gustaría escucharte leyendo, a ver, con la velocidad de Rebelde. Me da así, sin preparar, saca un periódico Trabajadores, me lo pone en las manos y dice, empieza a leer ese párrafo. Y yo empiezo a leer. Entonces, lo más rápido que puedas y que se entienda. Y él quería ver cuántas palabras yo era capaz de leer por delante. Sabes que estamos diciendo ahora esto, pero ya estamos pensando en lo próximo. Pues eso también con la lectura. Y entonces una vez que terminó me hizo otras preguntas de temas profesionales, no sé qué, me dijo, ¿y nunca has pensado en trabajar en Rebelde? Y yo, bueno, yo creo que esa es la ilusión más grande de cualquier persona. Lo que pasa es que
pensar es una cosa y que se haga realidad es otra. Dice, lo de la realidad, déjamelo a mí. Yo no te voy a prometer nada, vamos a llevarlo a consenso, al consejo de dirección, al consejo artístico, bueno, a todas las instituciones de la radio, y yo te voy a dar, y vas a tener noticias. Y efectivamente no pasó mucho tiempo cuando a mí me llama Franco y bueno, pues me invitan a que participe junto con él en un programa de radio, era en directo, que era sonido, de 12 a 5 de la madrugada, y cuando llego a La Habana me encuentro una carta en la recepción de la emisora del entonces director de programación, Pedro Pérez, autorizándome a entrar al edificio. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? O sea, ¿no sabes? Yo súper agradecido, y me hacen, fíjate tú qué cosa tan poco común, una prueba, o sea, voy al aire, pero ya era la prueba, o sea, voy al aire en directo. Y pasadas las 2 noches me dicen, era miércoles, me dicen, el lunes empiezas a trabajar en Radio Rebelde. Yo tengo que ir a Holguín, yo quiero despedir, yo quiero decírselo a mi directora de Holguín en aquel momento, Moraima López, a los compañeros. O sea, yo no puedo, yo vine a La Habana por 10 días, yo no vine a La Habana para quedarme en La Habana. No, que no te va a dar tiempo. Digo, no se preocupe, que yo me las arreglo. Entonces el jueves me fui para Holguín, el viernes, bueno, toda la despedida esa, y el lunes efectivamente firmé mi documento para empezar en Radio Rebelde. O sea que ese apoyo de Franco Carbón fue vital. Un día, porque a lo largo de esos meses continuamos trabajando algunas semanas juntos, o sea, aunque ya yo empecé a trabajar en Radio Rebelde, ya no estaba a prueba, pero Franco seguía. Y un día íbamos caminando para la emisora y yo no sabía cómo me deshacía en agradecimiento. Y me dijo, fíjate, Joaquinito, me decía él, esto yo no lo hago tanto por ti como por la emisora. Me dijo, tú tienes madera de rebelde y a Rebelde le hace falta personas como tú, me dijo en ese momento. Y yo le agradezco, le seguiré agradeciendo toda la vida ese empujón, ¿no? Oh, quiero cuando puse la promoción, siempre que pongo las promociones me hacen comentarios por interno de los colegas, de los compañeros. Muchos me hablaron del gran comunicador que eres. De hecho, ahí hay saludos de Broche, que es locutor en Trinidad, dice un grande de la radio cubana. Luis Enrique dice, el paso de Molén por Rebelde marcó una época. Menciona tu trabajo con Milvia Zapata, que fue muy bueno, en fin. Pero muchos me dijeron, además de todo eso, además de ser talentoso, buen profesional, es buena persona. Y me hicieron historias de ti. Y no quiero contar el detalle de las historias, pero una de ellas tiene que ver con ese agradecimiento y esa humildad. ¿Nunca le perdiste el rostro a Franco? ¿Lo visitaste? ¿Fuiste de vuelta a su casa? Sí, yo creo que uno en la vida debe ser agradecido. Y yo considero que no voy a dejar de ser agradecido nunca. Yo seguí, o sea, me convertí en Fíjate cómo es, Álvaro, la vida, que como sabrán los amigos que te siguen y los que no han de saberlo ahora, Franco ya en la parte final de su carrera era totalmente invidente. En el momento en el que yo llego a La Habana, él todavía tenía problemas de visión, pero bueno, veía un poquito. Y por esas cosas de la vida, muchas de las oportunidades que tenía Franco hasta ese momento empiezo a cogerlas yo. O sea, empiezan a darme a mí, pues presenta este evento, pues haz estas cuñas, estos spots de cosas juveniles. Y Franco con total cariño me ayudaba, y yo eso me hacía todavía sentirme más en deuda con Franco. O sea, no solo fue, digo esto porque no solo fue el Franco que piensa en Radio Rebelde, en un presentador para Radio Rebelde, llega y adiós. No. Es que a lo largo de nuestra etapa de coincidencia profesional en la emisora siguió siendo ese maestro, esa persona que te ayuda, que te da consejo. Y yo creo que yo no podía hacer de otra manera que devolverle ese mismo afecto con un afecto similar. Por eso yo siempre seguí yendo a verlo. Una vez que estaba aquí en España, pues cuando llegaba, pues también. Y fíjate tú que Franco muere un domingo. Yo me fui a despedir de Franco. Yo viajaba ese domingo y yo voy el sábado. Lo último que hago antes ya prácticamente de venir es ir a despedirme de Franco. El sábado en la tarde. Llovía muchísimo y empezamos a hablar. Era un diálogo muy similar a este, porque estábamos hablando del tema de las voces.
Franco le gustaba mucho la pelota, a Franco le gustaba mucho la pelota y él tenía su radiecito y escuchaba. Y entonces empezamos, había algo, suspendieron el tema de la pelota por la lluvia, algo así. Y entonces salió el tema de las voces y empezamos a hablar de las voces, de cómo él veía el futuro de la emisora, me preguntó de los muchachos de entonces. Bueno, fue muy... Y esa fue nuestra despedida. Lamentablemente, unas horas después falleció. Pero sí que tuve, y además creo que no me cansaré de decirlo, tuve el honor de recibir su ayuda, pero modestamente tuve también siempre un espacio y de tenerlo para recordarlo y para quererlo y para agradecerle esa ayuda. Te voy a hacer una pregunta, si quieres la responda, no, pero tiene que ver con ese momento en que se hizo la transición. ¿Eh? ¿Eh? Te voy a tomar un poquito de agua mientras tanto, mientras tú preguntas. Dale, dale. Que tiene que ver con esa transición de Franco. Yo mismo terminé escribiendo una crónica cuando empezaron a llegarme rumores de su salida, el reemplazo, su manera de reacción. ¿Murió Franco feliz con la manera en que sale de la emisora? ¿En la manera en la que siente que, que lo despiden siendo quien fue? No, yo creo que no. Bueno, los seres humanos cometemos muchos errores y a mí me parece, no porque haya sido mi mentor, mi maestro, pero me parece que se merecía más reconocimiento y haber tenido una salida quizás mucho más elegante, ¿no?, que la que tuvo. Pero cuando digo Franco, a lo mejor pudiese hablar de otros compañeros que marcaron historia. Y hay una frase que siempre en Holguín, que es mi ciudad, se menciona cuando vienen las romerías de mayo, y dice esa frase que no hay hoy sin ayer. En el momento en el que nos olvidamos de quienes nos trajeron hasta aquí, definitivamente hay muchas probabilidades de que no lleguemos a ninguna parte. Y yo creo que hay que ser justos, hay que ser agradecidos, porque como Franco, muchos otros compañeros, te he mencionado hace un rato otros nombres importantes de Rebelde, que yo creo que cualquier agradecimiento, cualquier reconocimiento que se les haga, pero además que se les haga en vida, siempre es poco, porque las nuevas generaciones hemos aprendido muchísimo de ellos y ellos lo han entregado todo, se han puesto siempre en función, han sido profesores. Hay veces que utilizamos el término maestro, pero maestro en este caso de verdad, porque se han sentado contigo y te han dicho, oye, eso no lo digas así, oye, ese tono no te queda bien. Es que muchas veces ya eso ni se dice. Hoy, los medios de comunicación, pues en cierta medida cada quien va como puede, como buenamente puede, como le dicta su concepto de radio o de televisión. Y yo pienso que escasean, lamentablemente, personas de esa categoría que se sienten contigo y desde el cariño, no es para acabar con tu carrera profesional, sino desde el cariño, desde la experiencia, se sienten contigo y te digan A, B, C, D y así hasta llegar a la Z. Eso es importante y yo creo que hay que ser agradecidos con esas personas. Él y muchos lo hicieron con los que veníamos después. Lamentablemente yo también tengo esa percepción, la compartimos. Yo le llamo la cultura de la defenestración, cuando nuestros maestros viejos se van yendo y con esa sensación de inservibles hacia su casa. No te veo ahí en pantalla, Joaquín. He perdido de momento la luz. He perdido la luz. La luz. No importa, voy saludando a las personas que, por favor, que se están conectando. Leblanc, saludo, contento de que este jueves esté Joaquín Mulén. Ahí está Mulén. Batista, que es de Holguín. Te voy a preguntar de Holguín. ¿Qué hizo a ese muchachito de Holguín en Radio Angulo que fue tan reconocido en su terruño? pero ¿a quién le preguntas ahora? A ti, te estoy preguntando a ti. Los otros los saludos, la interacción es contigo. ¿Qué hiciste en Radio Angulo que ese muchachito fue rápidamente posicionado en Holguín? Pues mira, yo creo que en el caso de Batista Peña, me dices, ¿no? O en el caso mío, es que me he perdido un poco. En el caso tuyo. No. Me perdí, a ver. Cuando la luz se fue, aproveché de saludar y de comentar a los que estaban ahí. Sí. Y sigo contigo. El muchachito
que Franco encuentra en Holguín, el muchachito actor de Holguín, el muchachito que de Holguín sale a Ucrania, ese muchachito de Radio Angulo que llegó a ser un locutor o una voz reconocida en Holguín. ¿Qué hizo para posicionarse rápidamente? Mira, en Holguín yo lo primero que había hecho es que de niño había estado en la radio, lo primero. Yo tenía 4 años y estuve en un programa que se llamaba La Casita de Juguetes y allí, bueno, pues me di cuenta que eso me gustaba, ¿no? Pero bueno, ya después en la secundaria, en el pre, fui corresponsal y todo eso. Pero a mi regreso de la entonces Unión Soviética, a través de la Asociación Hermanos Saiz, me da la posibilidad de presentar un programa eh, que era largo, un programa larguísimo, pero muy dinámico, que se creó prácticamente a imagen y semejanza de cómo éramos nosotros, los muchachos de entonces, o sea, con esa vitalidad, con ese ritmo, quizás alejándonos un poco de la manera en la que se hacía la radio en aquel tiempo, por lo menos en Holguín. Y eso llamó la atención la manera en la que pues empezamos a hilvanar los componentes, o sea, los ingredientes de la radio. Pero después tuve la posibilidad de pasar a dirigir programas, de pasar a los informativos, y entonces, en cierta medida, se hablaba en aquel momento de versatilidad, de la posibilidad de hacer lo mismo un programa de entretenimiento que un programa informativo, pero con otro tono, evidentemente, con otros matices, y quizás esa versatilidad fue la que me abrió muchas puertas en Holguín. Y yo también creo que ha sido una etapa maravillosa de mi vida, que sin esa etapa a lo mejor no hubiera venido de nada después, lógicamente. Ese programa dirigido a los jóvenes fue el que de alguna manera catapultó tu nombre en Holguín, en la radio Angulo. Sí, ese programa se llamaba Señal, un programa de etiquetas con envoltura moderna, era la frase que decíamos. Ese programa se empezó a emitir en 1988, en un domingo rojo. Recuerdo que había programación especial y dijimos, nosotros vamos a hacer nuestro domingo rojo con un programa. Pero ¿cómo no? Entonces, bueno, pues salió todo aquel equipo de jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz, algunos que todavía estaban en la secundaria, que no eran de la asociación, que eran muchachitos, todavía más muchachitos que yo. Y ese programa hizo historia. Ese programa hizo historia con mucho reconocimiento por parte de las propias instituciones de la provincia, por parte del público, los oyentes. Había una conexión, se produjeron innumerables acontecimientos. Hoy esto que llamamos de conectividad, cuando aquello no había redes, cuando aquello no se hablaba de trending topic, pero sí había clubes y entonces se formaban clubes juveniles que conectaban con el programa y la verdad es que fue una etapa muy productiva profesionalmente y que me dio herramientas ya, digamos, de cara al futuro. De esa versatilidad que todos conocemos de los que estamos en el medio, pero que el público, lo comentábamos hace algunos días, tú mismo me decías, un ratito en televisión ya te posiciona como un rostro de televisión, y en televisión hiciste mucha televisión musical, y tal vez el público masivo te recuerda por eso, pero tú llegas, tú eres de todos los que pasamos, por ejemplo, por Haciendo Radio, el ícono del informativo en la radio cubana, uno de los que llegas más pegadito a la salida de su creador, el uruguayo Jorge Ibarra. Haces Haciendo Radio, haces noticias en la radio cubana. ¿Cómo te sentiste o cómo te sientes haciendo noticias que ahora regresas un poco a eso? Estás en el mundo de la información y de la noticia. A mí me gusta mucho el tema informativo. Yo en Holguín había hecho algunos informativos, había sido suplente en un programa que se llama De Primera Mano, que es con un ritmo trepidante y todo eso. Y luego fui el primer presentador que tuvo un programa al amanecer, que se llama Contigo. Y evidentemente el tema informativo ya digamos que lo abordaba con facilidad. Y lo de Haciendo Radio fue una experiencia realmente especial, porque cuando yo llego a Radio Rebelde,
empiezo el 28 de enero del 92. Por lo general, las personas que llegan a las madrugadas en las emisoras están mucho tiempo en las madrugadas. Incluso hay quien dice, ya no sé cómo, porque evidentemente te cambia la vida. Pues en mi caso no fue así. Yo en julio de ese año ya no estaba en el sonido, ya no estaba en la madrugada, estaban haciendo radio. Y efectivamente, tuve, no fue casi al día siguiente, pero sí tuve muy cerca la etapa del creador y evidentemente director, el cerebro, ¿no?, de Haciendo Radio, que fue Jorge Ibarra. Yo sentí una gran responsabilidad, Álvaro, porque era quizás el más joven de todos los compañeros del equipo, porque imagínate que hay un término que se utiliza en la radio cubana muchas veces y que no es despectivo. Es una cosa curiosa, pero hablamos de vacas sagradas y no es un término despectivo, aunque muchos lo piensen, sino es como decir las grandes estrellas, estos que sin ellos era imposible prácticamente armar cualquier esqueleto radial. Y llegar a un programa como Haciendo Radio, con todos esos nombres, Ana Margarita Gil, o sea, personas que yo había oído, o sea, imagínate, yo sentado al lado de Ana Margarita Gil, Roberto Canela, imagínate. Y bueno, Ariel Larramendi Villafañe era el director en aquel momento en el que llego. En fin, yo sentí una responsabilidad muy grande. Por un lado, estaba haciendo algo que me gustaba, porque Haciendo Radio tenía todos los ingredientes del ritmo de Rebelde, estaba haciendo informativo, que me gustaba. ¿Qué más le voy a pedir a la vida? Oye, que no te sacaran de Rebelde por hacer programas musicales, por ejemplo. Eso le podías haber pedido a la vida. Eso fue, por eso. Tú decías hace un rato, sí, lamentablemente, bueno, todo tiene su poquito de azúcar y de sal, ¿no? Lamentablemente, tú decías ahorita una cosa que es real, la televisión tiene mucha fuerza. Entonces, a finales del 92, me proponen para el programa de fin de año del 92 participar como invitado. Hice una pequeña colaboración en un programa que en aquellos años era muy seguido en Cuba, que se llamaba Mi Salsa. Y bueno, tuve una participación breve, pero parece que cuajó, ¿no? Parece que le gustó a las que y cuando empieza el año 93 me proponen ser el presentador. Y digo esto porque muchas personas piensan que yo fui el único presentador de Mi Salsa. Y hay que ser honestos. O sea, por Mi Salsa había pasado Pedro Rafael Cruz, había pasado Hugo Gerardo. El primer presentador que tuvo Mi Salsa fue Felipe Romero. Fueron compañeros que estuvieron en años anteriores. Lo que pasa es que yo entro en el 93 y ya sigo todo el tiempo hasta que deja de emitirse el programa. Entonces, muchas personas piensan que fui el único presentador de Mi Salsa. No fue así. Pero lo que sí fue así es que marcó una etapa importante en mi vida y en la vida de la televisión. Y marcó, en este caso, negativamente la decisión de que alguien considerase de que un presentador que hiciera musical en televisión no era creíble que hiciera un informativo en la radio. Y por eso, exclusivamente por ese motivo, se decide desde la dirección del programa que no continúe. A mí aquello me dolió en el alma, pero bueno. Te dolió, pero tendrías como experto que eres de los medios, con la experiencia que has acumulado, ¿crees en la versatilidad del comunicador o crees realmente en el posicionamiento de la figura del comunicador en un área determinada? Porque mucho se habla en la historia de la comunicación cubana de Germán Pinelli, que hacía todo, de despedir el duelo de Chivas hasta hacer un programa de entretenimiento a uno serio de noticias. ¿O crees en este cuidado que hay que tener del creíble decidor de noticias? Yo, en mi caso, apuesto por la versatilidad, porque si tú dices, estás en un informativo, sabes del tema del que estás hablando, te has informado o has sido testigo del tema, y luego lo dices bien, o sea, eres capaz de transmitirlo, no le veo ningún inconveniente en que lo puedas hacer. Porque la vida está llena de cosas similares. Tú en la vida, ahora mismo, sonríes y en una hora a lo mejor te toca
ponerte molesto o derramar una lágrima por determinado motivo. Yo creo que los seres humanos, los comunicadores, siempre y cuando sean capaces de hacerlo de una manera coherente, no le resta credibilidad a una persona que esté haciendo un informativo. Además de que son dos medios distintos. Son dos medios. Hay tantas cosas para hablar con Joaquín Mulén que esta hora se va a hacer muy corta y ha pasado rapidísimo el tiempo, pero no quiero dejar pasar ese tiempo de mi salsa, porque era la década del 90 y una década difícil económicamente en el país, y una época en la que algunos rostros de radio y televisión lograron capitalizar la oportunidad del mercado de la música cubana y del boom de la música cubana de los 90. Rostros y voces como tú, Carla, Ismael del equipo de 5 a 7, Mayito Vallejo de la Discoteca Popular, empezaron a capitalizar los espacios de presenciales de la música, el son y la salsa cubana, primero para los que tenían dólares o para los turistas, después para todos. Y tú estuviste en ese grupo que logró, ¿te ayudó a la sobrevivencia personal o fue un aporte profesional el haberte insertado en el circuito de la música salsera de los 90? Yo, en primer lugar, quiero decir que a mí me gusta la música y a mí me gusta la música cubana. Con lo cual yo no estaba haciendo nada en contra de mi voluntad ni con un objetivo extra. Yo antes de viajar a La Habana a trabajar en Radio Rebelde, justo había presentado en Holguín, que pude emitirlo muy poco, un programa dedicado precisamente a la difusión de la música cubana popular bailable. En aquel momento yo consideraba que la radio cubana, lamentablemente, en muchos casos, le daba más valía a la música con factura extranjera que a la música cubana. A pesar de la política de difusión, que era muy restrictiva. Y hay muchas maneras de entender la política. La política de difusión musical basada en el 70 y el 30%, para entendernos, lo que no contaba esa política es que si había una persona sentada ante un micrófono que tenía admiración por determinado grupo extranjero, eso no tenía que ver nada con el 30%, porque muchas veces presentaban a un artista extranjero y se decía el nombre del disco, el estudio en el que lo grabó, la ropa que llevaba puesta el día, las primeras palabras que dijo al salir del estudio. Y luego cuando presentaban un intérprete cubano, muchas veces ni el autor se decía. Y eso a mí me molestaba mucho, porque la riqueza de la música cubana es tal que pudiéramos estar haciendo programas de música cubana en el mundo entero todos los días y durante varias horas. Y entonces, en aquel momento yo presenté, el programa se llamaba Tengo, en Radio Angulo, ese proyecto justo para promover de una manera mucho más coherente y con más riqueza la música cubana y a los músicos cubanos. O sea que yo me encontré en mi salsa el escenario perfecto para algo que yo consideraba que era necesario. Y la vida nocturna en los locales, con los grupos presenciales, allí a donde el circuito musical llevó a algunos rostros, determinados rostros de la radio y la televisión cubana. ¿Cómo fue? ¿Tú te insertaste ahí? ¿Presentabas en la Cecilia? Sí, yo fui uno de los compañeros que en aquella etapa me invitaron, me propusieron, yo completamente estaba en la Cecilia, y a mí me parece que nosotros deberíamos tener, como en los 90, espacios muchos, variados, para la música popular bailable o para la música en general, porque tenemos un país que a lo largo de su historia ha preparado, ha exhibido un talento musical enorme, y entonces luego te encuentras con que no tenemos dónde ver ese talento. Entonces, a mí también me satisfacía mucho la posibilidad de que en una noche tú tuvieras, por lo menos en La Habana, hasta 10 escenarios de música en directo. Eso sin contar... Eso ha cambiado. Cuando vas a La Habana te cuesta encontrar un lugar donde ¿O qué opinas de la difusión de la música cubana hoy en la radio y televisión de la isla? Yo creo que siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Lamentablemente, hoy la música popular bailable, como la conocimos en los 90, no
no está solita en el mercado, tiene que cohabitar con otras expresiones musicales diferentes, contemporáneas, no contemporáneas, pero diferentes. Yo creo que hay espacio para todo el mundo, pero lo que no puede ser es que o todo es una cosa o todo es la otra. Yo creo que puede haber un espacio para difundir efectivamente las nuevas expresiones musicales, pero no puede faltar la música cubana de siempre, con lo que nos conocen en el mundo, con lo que Cuba es reconocida internacionalmente. Y yo creo que ahí tendríamos que incidir todavía más. No me parece que se haga lo suficiente, la verdad. Cuando te pedí un resumen de los hitos comunicacionales que siempre les pido a todos los invitados aquí a Diáspora Radio, a diferencia de otros colegas, tú agrupabas por etapas, por países, por roles, más que por nombres de programas o emisoras, lo que hablaba del bulto de cosas que hiciste y has hecho en tu carrera profesional. De ese bulto de cosas que hiciste en la radio cubana, de la cantidad de grandes directores también con los que trabajaste, los programas que dirigiste, que condujiste. Si tuvieras que escoger algún momento para quedarte como orgullo personal y profesional de todas esas cosas, ¿qué escogerías? Pues complicadito, ¿eh? Es complicado porque fíjate que en aquellos años prácticamente, primero en Rebelde prácticamente hice todos los programas de aquella etapa en algún momento. Y segundo, en el plano musical tuve la oportunidad de entrevistar y de presentar prácticamente a todos los artistas de renombre de los años 90. Entonces, quedarte con uno solo, sí, me parece injusto. Ya. No voy a seguir con el abuso. Sí, eres el conductor del equipo creador de Frecuencia Total, de grandes programas de difusión de la música en la radio como MB Caribe, sí, el mismo Sonido de la Noche. MB Caribe empieza en el 92 y fui el locutor fundador. Frecuencia Total empieza el 21 de febrero del 94 y también fui el fundador. Fui el fundador también de Todo Música, que es el programa que decías tú hace un ratito que mencionaste con Nilvia Zapata, y me mantuve en el programa, bueno, mientras estuve trabajando allí. Y yo quería, mencionabas el tema de los programas, y de la misma manera en que me quedé durante unos minutos hablando de Franco, yo creo que en el tema de la música es muy importante que yo recuerde que el cerebro de toda aquella estructura maravillosa que era mi salsa fue Víctor Torres, porque hay veces que evidentemente el que sale en pantalla es el que las personas tienen más en la memoria, pero el que tuvo la idea, el que mantuvo el programa desde el inicio hasta la última emisión fue Víctor, y la verdad es que su aporte a la difusión de la música cubana es inimaginable. Yo creo que tampoco se ha hecho justicia lo suficiente, porque ha habido tantas cosas después con la música de los 90, porque fíjate, es curioso, el programa reflejaba una etapa, pero a su vez el programa generaba un foro, digamos, distintivo de la música, una manera de amplificar ese sonido. Generó también formatos, concursos que hoy se siguen haciendo. Oye, Joaquín, fuiste protagonista de uno de los episodios internos de la radio cubana más comentados, que cambió, yo digo, muchas rutinas productivas a los directores, productores y a los que hacían radio en vivo en Cuba, que fue una llamada telefónica en una madrugada de Radio Rebelde, estando tú al aire. Cuéntanos de ese día y cómo recuerdas ese momento. Y pues, para los que no saben, un oyente que llamó y gritó abajo. Efectivamente. Eso fue en marzo del año 1992. Estábamos haciendo un programa de música en el que se preguntaba, cuando aquello no existía, los premios Cuba Disco eran los premios de Grammy, y a mí que siempre me gustaba, fíjate, estaba hablando antes de mi salsa, el tema de los autores, de la difusión, pues pusimos una pregunta que tenía que ver con la autoría musical de una obra, para hablar del autor. Estamos hablando de marzo del 92. O sea, que era una pregunta, un programa de música. Entonces, determinada persona, porque nunca supimos quién fue, llamó y efectivamente se pronunció así. Evidentemente es un tema muy
muy escabroso, primero estás en directo y es una cosa que no te esperas. Segundo, en un país como el nuestro, donde lo habitual no es que sucedan esas cosas en los medios de comunicación, pues evidentemente te pone los pocos pelos que tengo. En aquel momento tenía más, ¿no? Pero Un poquito más. tenía un poquito más, se te ponen de punta. Y yo la verdad es que sin pensármelo, pues le respondí a esta persona. Lo que sí, Álvaro, respondí sin consignas, sin malas maneras, sin gritar. Yo creo que precisamente la comunicación las herramientas de la comunicación están para utilizarlas. Y yo lo que en ese momento consideré, primero, que nosotros no estábamos preguntando la opinión política de nadie, estábamos hablando de un autor, de un programa, de un autor, de una obra musical, con lo cual ese pronunciamiento suyo, si usted lo tiene, es su punto de vista, a lo mejor es el de otra persona, o no, pero no estamos hablando de eso, para empezar. ¿Tuviste miedo? No, la verdad es que yo le respondí, terminé con la hora, y lo que sí decidimos en ese momento, nos pidieron, es una cosa curiosa, quien estaba al frente de la emisora en ese momento, no en la dirección, sino en la planta, el jefe de planta me dijo, hay que abrir el micrófono y hay que, digamos, fomentar el repudio. Y yo le dije, estoy en desacuerdo, porque un hecho aislado en un programa de radio, si usted abre los micrófonos, le da a ese criterio o a esa persona el minuto de gloria de su vida que a lo mejor no hace falta. Y a mí me parecía que eso no venía en la buena dirección. A mí me parecía que el programa tenía que continuar, fue un incidente, el programa seguir y uno seguir con el programa porque hay otros oyentes que tienen otro punto de vista y el programa tiene su objetivo ese día. ¿Cuál era? Pues nosotros seguimos con nuestro programa y ya está. Y no airear una cosa que no venía a cuento. Claro, totalmente de acuerdo. Contrario a lo que muchos pudieran haber pensado, porque no es poco habitual que la soga se corte por la parte más débil, este episodio, sin embargo, no te afectó, te catapultó o te dio más valor al interior de los directivos de la radio. Podría verse así. Evidentemente, alguien quizás valoró mi capacidad de respuesta, la manera estoica, ¿no? Si se puede decir de alguna forma, con la que me mantuve, porque eso fue a las 2 y algo de la madrugada, y yo seguí en directo hasta las 5. Y continúo haciendo los programas los días sucesivos sin ningún tipo de problema. Y entonces a lo mejor, no sé, esto ya no sabría valorarlo, pero a lo mejor consideraron que efectivamente tenía herramientas y digamos, dominio para manejar situaciones difíciles, para estar en un directo de larga duración. No sé cómo fueron los criterios, pero bueno, la verdad... Pero sabes que a partir de esa madrugada... Cambió el tema de las llamadas telefónicas, efectivamente, lo sé. Lo sé que se cambió la manera de las llamadas telefónicas y todas las consecuencias. Pero fíjate, a mí en lo personal, en lo profesional, no me significó ningún problema, siendo honestos. Nos quedan dos o tres minutos y antes que se corte, lógicamente mucha gente nos dice, ¿qué ha sido de la vida de Joaquín? Y pregunta, Joaquín está en España haciendo comunicación, no ha dejado de trabajar en los medios. ¿Qué hace hoy Joaquín Mulé? Bueno, en los últimos 7 años estoy otra vez allí, como si estuviera haciendo radio pero en televisión. En los últimos 7 años he estado presentando y dirigiendo a la vez, produciendo, porque realmente el término que se utiliza internacionalmente es el de producción. Produciendo un programa informativo de debate de actualidad política con invitados en directo de lunes a viernes durante 1 hora, con temas de la mayor trascendencia que tienen que ver con América Latina y con España y Europa en menor medida. Pero en esa cuerda estamos. Y la verdad es que muy contento porque ha sido una etapa apasionante. Nos queda 1 minuto. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? Recuerda que te van a ver muchos colegas, muchos compañeros después grabados. Pues nada, desearles mucha suerte a todos los compañeros que decidieron un día que el periodismo, que la comunicación era lo más importante en sus vidas. Sean consecuentes con eso, sean perseverantes, lean mucho, escuchen mucho, miren mucho, porque
detrás de cualquier improvisación no hay otra cosa que una gran preparación. Así que... Muchas gracias, Joaquín. Ha sido un placer. Antes de que termine la temporada tendremos que volver porque se me quedaron montones de cosas. Gracias, muchas gracias. Y a dormir, que ya